Hoy es lunes 11 de septiembre y por ser lunes de septiembre es el Día del Cliente, pero además es el Día del Maestro, pero además, y por la misma persona, un prócer argentino, nos guste o no, es el Día del Maestro Panamericano establecido desde 1943 en la ciudad de Panamá en la primera conferencia de ministros y directores de educación de las repúblicas americanas en homenaje a Sarmiento, sí, porque la figura de este hombre trascendió por lejos a la República Argentina. Domingo Faustino Sarmiento murió en 1888, fue maestro, fue presidente argentino y tuvo toda una serie de cargos senador, bueno, no importa, montones. Una personalidad que no se puede abarcar en un pequeño espacio recordatorio de un programa de televisión y además si se pudiera no somos nosotros los que podíamos abarcar todos los claroscuros de una figura como esta, así que presentamos un costadito en el Día del Maestro. Lo primero que hizo, sí, digamos, Sarmiento fue ordenar el primer entre todas las cosas que hizo, ordenó el primer censo de población en 1869 y demostró que solo el 20% de quienes ya se llamaban argentinos sabían leer y escribir. Éramos menos de 2 millones de personas en total y el censo demostró dos cosas, que teníamos un grado brutal de analfabetismo, no muy distinto al norteamericano en aquella época, pero Estados Unidos ya había empezado un proceso fuerte de alfabetización. Y acá además teníamos poca gente. Con ese dato pudo convencer a los gobiernos de lanzar un plan de creación de escuelas normales para fabricar maestros, sobre todo maestras, crear programas de diseño innovadores, gabinete de física, de química, de ciencias naturales, de biológica, traer a docentes de Europa y Estados Unidos. Y a pesar de todo eso y de todos los libros que escribí, las tesis, él siempre dijo que el libro más importante que había escrito en su vida fue El método de lectura gradual, que lo empezó a aplicar en San Juan en su momento, cuando pudo, después en Chile, cuando estuvo exiliado, y después en las escuelas argentinas. No se trata de tomar posición en polémica, con los próceres lo más inteligente es tratar de entender y entender su época. Sarmiento no tuvo la imagen impoluta de San Martín, tampoco tuvo la imagen abnegada de Belgrano que donó todo lo que tenía, ni la determinación y potencia ideológica de Moreno, pero dejó una huella tan profunda como la de ellos en la conformación de lo que fue después la República Argentina. Como tenía algo a favor de todos los demás, como no tenía linaje aristocrático, ni siquiera patricio, venía de una familia muy común, casi pobre, creyó sinceramente que la verdadera libertad y el progreso del ser humano venían de la mano de la educación, pero de la educación para todos, no de la educación como estaba planteada en ese momento para los hijos de las clases pudientes en colegios religiosos. No, para él era para todos. Fue el gobierno de Chile en realidad el que lo envió a Europa para estudiar sistemas educativos, pero antes Sarmiento ya había quedado maravillado por el sistema norteamericano que estaba en plena ebullición de organizaciones, me refiero al sistema educativo. El modelo desde diversos cargos públicos de las instituciones argentinas hizo que él fuera parte de esas mismas instituciones. Cada país latinoamericano hoy le rinde culto a su propio héroe educativo local, pero todos, quien más, quien menos, le reconocen a Sarmiento haber sembrado la escuela, porque todos se vinieron a formar acá o en los congresos latinoamericanos que impulsó el propio Domingo Faustino Sarmiento. Y sin críticas, o sí, algo digamos, quizá lo que le pasó a este gran intelectual argentino, el que crea que Sarmiento no es un intelectual, el que lea Facundo. Y yo te digo, viste, a vos te da cosa por las cosas que dijo sobre el desierto y los pueblos originarios, pero el Facundo no tiene nada que envidiarle a alguna novela historiográfica de Borges. Es una cosa que está muy bien escrita, de un nivel estilístico y lírico realmente notable. Bueno, Sarmiento quería ser como lo que pasó en Estados Unidos, un país de progreso grande, pero no advirtió que aquí quizás, allá hubo una guerra civil que ganaron los del norte. Acá también una guerra civil. No duró 4 años como allá, sino que duró cerca de 22 años. Pero acá la ganaron lo que serían allá los del sur, la famosa oligarquía ganadera. Quizás ese fue el grave problema. Sarmiento armó un país para una educación realmente abierta, libre para todos, pero el problema es que quien conducía
No sé si estaba tan de acuerdo con eso. Por lo menos los claroscuros y los altibajos de la Argentina, después de eso, algo están diciendo. Por eso quizás lo que él soñó no se realizó. El argentino de todos modos, se transformó en el pueblo más instruido de Latinoamérica, pero el progreso que soñaba el tipo fue siempre retardado porque quienes querían construir el país no sé si estaban tan de acuerdo. Igual Sarmiento dejó una herencia imborrable de la cual no podemos sustraer. Después le voy a contar un par de anécdotas. Feliz Día del Maestro a todo esto, les guste o no les guste Sarmiento, todos somos hijos de este ilustre sanjuanino. La pausa.